Miss, podemos empezar a grabar, entonces, listo. Bueno, empecemos entonces. Hoy día estamos martes 13 de abril de 2021. Empezamos la clase de Historia del Perú. Hoy día nos toca hablar sobre la corriente libertadora del sur. Y bueno, poco a poco ya nos vamos metiendo a temas más contemporáneos, ¿no? Vamos a tratar de entender de aquí en adelante la construcción de algo que se llama Perú, ¿ya? Cuando algunos hablan del Perú como tal, bueno, hasta el día de hoy yo sigo esperando su construcción, ¿no? Somos un país ingobernable, somos un país que lamentablemente llega a extremos y como te dije en algún momento, ¿no? Cuando parece que las cosas van mal, en el Perú siempre se puede hacer algo más. Bueno, más allá de eso, bienvenidos a la clase del día de hoy y vamos a desarrollar el tema de las corrientes libertadoras y en esta primera parte nos toca trabajar la parte de la corriente libertadora del sur, ¿ya? Sí, vamos a tratar de hablar algo de repente por ahí sobre la cuestión de la política, pero no apoyando a un gobernante en especial, sino con el objetivo fundamentalmente de aclarar, ¿no? Qué es lo que nos está pasando, ¿no? Hasta dónde hemos llegado. Profe, he escuchado por ahí, ¿no? Las palabras por parte de algunos, profe, me voy a ir del país, eh, y como salían algunos memes, ¿no? No puedes salir ni de tu casa, vas a salir del país. Y ya, profe, pero no, me va a empobrecer. Ya eres pobre. Ya, ya eres pobre. Profe, no, pues es que así no es. Está haciéndome bullying. No, no te estoy haciendo bullying, te estoy diciendo. Profe, pero ¿cómo me va a gobernar? De repente alguien, ¿no? De tez cobriza, profe, además es de Y ahora Cajamarca, ya le ¿no? agarré ya ¿No? la clave. ¿Ya? Yo creo Este, que profesores, a eso se llama racismo. eso se llama racismo. Exacto, exacto. Y los últimos memes que hemos tenido en este proceso han sido memes sumamente racistas, ¿ya? Yo les dejaba algunas frases para, conversaba con algunos compañeros, y bueno, trataba de alguna manera de señalarle algunos planteamientos, ¿no? Simplemente lo voy a decir en unas cuantas palabras, señalar más o menos, acá está, ya, lo que había escrito para trasladárselo. Eh, bueno, esto es un poquito más racional. ¿Sí? Se está alterando el audio. No, a ver, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Les Profesor, digo ¿sí se de escucha? Sí, profesor, sí se Ya escucha. está. sí, profesor. Refería al audio de Pedro Castillo, profesor. Ajá, Ah, sí. ya, ya. Ah, ya, ya. Entonces, aquí, ¿no? Mi frase era esta, ¿no? Hay un Perú invisibilizado que cada 5 años nos dice algo y que casi siempre se le dice, espérate, en un momento te atiendo. Esta elección nos debe convocar a una reflexión más allá del estado del confort, más allá de la centralidad. Cuando tú crees que todos aquellos que no han votado como tú son ignorantes y tú crees ser el único que lo sabe, estás en un gran problema. Simple, ¿ya? Este, es lamentable cómo la gente se ha ido comportando, cómo los tiktokeros han hecho mofa de todo esto y lo único que nos han expresado es el racismo que todavía está a flor de piel. Es lamentable, pero muchos de ellos de repente deberían mirarse a un espejo o de repente preguntarle a sus padres de dónde vinieron, de dónde emigraron, para de alguna Sí, manera entender. profesor, mis padres son provincianos y saben cómo es la realidad en la sierra. Claro. Entonces, eso no quiere decir pues que a partir de ello yo voy a preferir a un candidato o al otro candidato. Eso es una cuestión muy personal. A mí lo que sí me molesta es, no aquí, ¿no? Cómo este, nos podemos burlar de nosotros mismos de ese tipo de maneras, ¿no? Yo pensé que el racismo había terminado en la época virreinal, o por lo menos que habíamos ido eliminando estas tendencias racistas y que lamentablemente han estado tan presentes en este proceso. Esperemos, ¿no?, que la gente tome conciencia simplemente al respecto. Bueno, si hablamos de racismo, habría que referirnos pues al virreinato y había que referirnos también al proceso
del contexto del virreinato hacia las corrientes libertadoras. Este material se lo he pasado a través de su tutora, este material se les va a entregar, así que no se preocupen, ¿ya? Lo que sí pueden, sobre esto, puedo ir anotando algunas cosas más que en el proceso voy señalando. Vamos a empezar por una parte teórica, ¿ya? Vamos a empezar por lo teórico. Y en lo teórico, en primer lugar, sería entender el contexto o entender en primer lugar a qué le llamamos independencia, ¿no? Entonces, independencia. Independencia quiere decir haber roto los lazos con respecto a España. Así de simple, ¿ya? Así de simple. Antes dependíamos de España y en algún momento rompimos los lazos con España. Bueno, hasta ahí no hay mayor problema. ¿Dónde está el problema? Cuando nosotros entendemos aquí, ¿no?, la esencia de esta independencia. Durante largo tiempo en el Perú, cuando se ha hablado de la independencia, ha habido esta concepción de entender a la independencia como una independencia conseguida. ¿Qué quiere decir conseguida? Una independencia por la cual todos los peruanos luchamos, todos los peruanos codo a codo, nos enfrentamos al yugo español y finalmente lo derrotamos. Y así logramos finalmente nuestra independencia. Es una visión muy general. La primera vez que se dan estas celebraciones de gran manera sobre el proceso de la independencia, realmente esto se iba fortaleciendo a partir del siglo XX. En el siglo XIX las cosas todavía no estaban muy precisas, todavía habían ciertos problemas para algunos, inclusive asumir que éramos un país independiente. Profe, ¿para quiénes? Para los indígenas seguro. No, ellos ni siquiera sabían que se había dado independencia para muchos, sino para sectores criollos que todavía añoraban el pasado, que todavía entendían que el virreinato estaba a flor de piel y que todavía podíamos regresar al virreinato. ¿Ok? Pero bueno, hacia el siglo XX vamos a tener un señor que se llama Augusto Bernardino Leguía, y a partir de Leguía, o inclusive en los antecedentes, hay una suerte de tratar de construir qué es el Perú. En un inicio hubo una visión de entender el Perú construido desde la aristocracia, ¿ya? Todos nuestros héroes, ¿ya? Criollos, de cierto apellido, ¿ya? Que no se parece de ninguna manera a la gente del común, eran de alguna manera pues los héroes del proceso de la independencia. Cuando llega Leguía tiene una visión diferente y trata de entender que trata bajo su proyecto de la construcción de la patria nueva, bajo su proyecto de entender que está rompiendo con parte del pasado, que era la llamada República Aristocrática. Leguía trató de construir esta figura de la independencia conseguida, pero ya no solamente conseguida por el sector aristocrático, sino en la cual el sector popular también participaba en ella, ¿ya? Donde negros, o podemos decirle esclavos, donde indígenas, donde criollos, mestizos, todos en conjunto peleamos por la independencia, y todo eso se plasmó en un cuadro donde se está dando la proclama y San Martín está vitoriado. Ese cuadro entonces expresaba de alguna manera esta suerte de unión. Y así se fue manejando. En algún momento nuevamente regresó la visión aristocrática, nuevamente vieron pues la cuestión de comulgarlo con lo popular, hasta que en los años de 1970 se da el golpe de Estado en el Perú. En el 68 se da el golpe de Estado por Juan Velasco Alvarado y empieza una revisión acerca de entender la independencia del Perú. Juan Velasco Alvarado señalaba que era necesario buscar mucho más allá. Había que escarbar un poco más en la historia del Perú y buscar realmente dónde se había iniciado la independencia. Es así que, como parte de también el proyecto político de Juan Velasco Alvarado y el proceso de lo que fue la reforma agraria, Velasco entonces rescató a la figura de un señor que se llama José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II. De ahí que los libros de historia, ¿ya? Los libros de historia entonces, aquí, ¿no? En la década del 70, prácticamente señalaban que el origen o el inicio de la independencia de ninguna manera podía verse solamente con don José de San Martín, sino que venía desde mucho antes. Venía desde las rebeliones criollas de Francisco de Sela, Enrique Payardelli, la rebelión de Huánuco de 1812, la gran rebelión del Cusco de 1814-1815, donde muere Mateo Pumacahua, Mariano Melgar y otros. Pero también ya señala que nosotros inclusive somos la cúspide del proceso independentista a nivel latinoamericano.
que realmente nuestra independencia se inicia en 1780 con la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, que hasta 1900 inclusive muchas personas en las ciudades todavía le tenían miedo, que tenían miedo al nombre Túpac Amaru. ¿Y por qué tenían miedo al nombre Túpac Amaru? Porque era esa visión de aquel que venía del campo, que aquel que de repente no se sometía, aquel que tenía una coloración de piel basado, pues, entendido en que esa coloración de piel solamente debía pertenecer a aquellos a quienes habían venido a este mundo a servir, aquellos que habían venido simplemente para cuidar los rebaños, para trabajar pues el campo, aquellos que habían nacido simplemente para limpiar mi casa, para cocinarme y nada más, que de ninguna manera lo podía entender de igual a igual, de ninguna manera podíamos ser iguales, eso espantaba, ¿ya? Entonces, frente a ello, sale la figura de Túpac Amaru II y en ese momento en el Perú hubo crisis, ¿ya? Hubo una gran crisis por parte de los sectores de la élite fundamentalmente, entendiendo que, como dirían ellos bajo su frase, ¿no? El serrano venía finalmente aquí a terminar con nosotros. Ese miedo se expresó de alguna manera en racismo, pero bajo el gobierno militar en ese momento era de repente un poco calmado por toda la movilización popular. En la década del 80, cuando se dio el fenómeno de Sendero Luminoso y todo ello, entonces se aprovechó los años 80 para inmediatamente relacionar, ¿no? Toda persona de tal tez, de tal que hablaba quechua, que venía de la zona de Huancavelica o de Ayacucho, lo más seguro que debía ser terruco, ¿ya? Lo más seguro, ¿no? Entonces, una de dos, o eras terruco o eras simplemente humilde. Entonces tú tenías que decidir, o habías nacido para ser sirviente o habías nacido para ser terruco. Lamentablemente eso no era la verdad, esa no era la realidad. Hubo gente que prácticamente fue tanto, podemos decirle, perseguida, no solamente por el sector pues aquí del Estado, ¿ya? Hubo violencia por parte de los militares, sino también por parte de los terroristas, ¿ya? Y nadie iba a negar eso y eso está en la Comisión de la Verdad. Pero la visión racista estuvo presente ahí. Pero todavía quedaba este estufillo, ¿no? Túpac Amaru, ¿no? Entendiendo pues aquí lo que había sido el gobierno de las Fuerzas Armadas. Llegó la década del 90, llegó el señor Alberto Fujimori, y a partir de ahí en adelante, entonces nuevamente se regresó de alguna manera a este discurso, ¿no? De una independencia nacida desde la élite. En medio de lo que había sido el gobierno de Juan Velasco Alvarado, aparece un texto del profesor Heraclio Bonilla y la profesora Carlen Spalding, a quienes bueno, he tenido la oportunidad de conocerlos. Y el artículo es un ensayo en la cual todo esto que había sido pues el proceso de la llamada independencia conseguida termina siendo la teoría de la independencia concedida. ¿Ya? Algunos pueden entender de alguna manera, profe, está haciendo hora. No, no, no. Estamos viendo la parte teórica, porque sobre esta parte teórica nos pueden preguntar, dado que estamos celebrando el bicentenario y entendernos en estos dos discursos. Cuando nosotros hablamos de la independencia concedida, ¿qué dice el profesor Karen aquí, ¿no? La profesora Karen Spalding y Heraclio Bonilla? Dice que se han equivocado, que realmente no se ha entendido el proceso de la independencia, particularmente en el Perú. De repente en Buenos Aires, de repente en el caso de Caracas, de Bogotá, es otra situación. Pero si nosotros queremos entender al Perú, aquí llegaron dos corrientes libertadoras. Llegó la corriente libertadora del norte y llegó la corriente libertadora del sur. San Martín no es peruano, Bolívar no es peruano. Los ejércitos que están llegando de fuera. Y aquí en el Perú lo que estamos encontrando es lamentablemente un sector aristocrático criollo que no quiere independencia, fundamentalmente enclavada en Lima y que entiende que sus privilegios dependen de mantenerse vinculada a España. Entonces, ¿de qué independencia concedida me hablas? Dice Heraclio Bonilla. Esto ha sido una independencia concedida. Lamentablemente te tuvieron que obligar a ser independiente. Y cuando te diste cuenta que ya no podías más, cuando te diste cuenta que finalmente tenías que seguir el proceso independentista, te sacaste el polo puesto aquí de la corona, te pusiste el polo del, aquí, ¿no? Del proceso republicano y inmediatamente negaste tu pasado. Y lo primero que dijiste es, yo jamás fui pro España. Yo jamás quise el virreinato. Yo soy patriota. Y ese sector aristocrático, lamentablemente, que había estado apoyando a que esto se mantuviera como parte de España, ahora era quien tomaba las riendas del país.
Por eso que no se dieron cambios bruscos. Por eso que a pesar de que se dio finalmente la independencia, se mantuvo el yanaconaje, la labor servil, se mantuvo la esclavitud, se mantuvo las diferenciaciones a nivel de estrato social y económico. A pesar, ¿ya? A pesar de que se decía, entre comillas, todos somos iguales. Por eso que algunos inclusive señalaban que la república que había nacido era una república hipócrita, porque si bien es cierto en el virreinato había diferenciación social, pero por lo menos te lo decían, por lo menos te decían, estas son leyes para criollos, estas son leyes para indígenas, estos son, no, para el caso de los esclavos no son leyes, motivo, porque son cosas, pero por lo menos en el virreinato te lo decían. En cambio pasaste a la independencia y en la independencia te dijeron, todos somos iguales, y eso no se cumplió, eso no se cumplió, ¿ya? Entonces, ese fue el artículo del profesor Heraclio Bonilla y Cárdenas Palma. Entonces, finalmente, llegamos, ¿ya? Llegamos a la década de Fujimori. Y cuando llegamos al gobierno de Fujimori, entonces regresa nuevamente el discurso. Aquí no hubo violencia. En el Perú no hubo de alguna manera, pues, luchas por la independencia, con masacres. No, no, eso. El Perú fue una independencia pacífica. San Martín llegó a estos territorios, levantó las manos y dejó caer el Espíritu Santo de la independencia sobre todos nosotros. Entonces nuestra independencia pues fue pacífica. Aquí la gente no se rebeló, más bien la gente armó fiesta el día que San Martín proclamó la independencia. Aquí lo más importante es bailar, es divertirse, es hacer un TikTok. Lo más importante es hacer esto es guerra. Eso es lo importante. No, la parte política, la parte de entender la historia, la parte de entender la filosofía, eso no importa. Y se arrasó con todo eso. Y lamentablemente, al día de hoy, seguimos con ese discurso. El año 2012, estoy haciendo toda una retrospectiva acerca de la independencia, ¿ya? Que te va a ayudar a entenderte. El año 2012, en el Congreso de Historia Nacional, que se dio en la Casona de San Marcos, la profesora Cecilia Méndez, ¿ya? Recuerdo, ya habrá sido un día miércoles, un viernes, era la exposición de la profesora Cecilia Méndez, y la profesora Cecilia Méndez llegó a otra postura, que no es la primera que lo hace, habían otros teóricos acerca de la independencia que también habían llegado a esas conclusiones, pero me pareció lo más lúcido de ese momento, ¿ya? Y la independencia como una guerra civil, ¿ya? Entender la independencia como una guerra civil. Entonces, esa es otra propuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la profesora señala esto? Lo que pasa es que el año 2012 empezó nuevamente a discutirse esto de la independencia, ¿ya? Y bueno, todos decían que la independencia venía producto de lo que había ocurrido en España. Napoleón invadió España, producto de la invasión a España, entonces en España se dieron un conjunto de reformas, ¿ya? Que terminaron en la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. Y bueno, a partir de eso todo eso rebotó y por aquí también eso ayudó en el proceso de independencia. No puedo decir que no, pero tomar que eso fue lo principal para entender la independencia aquí era otro gran problema. Entonces la profesora señalaba esto, ¿no? Decía, no es cierto, no es cierto. En el Perú hubieron diferentes bandos. Y si inclusive queremos dividirlo en dos bandos, un bando serían los patriotas y el otro bando serían, entre comillas, los realistas. Entonces, habría que entender cuál fue su organización. O sea, quiénes conformaron este bando. Entonces, habría que discutir esta propuesta, ¿no? A ver, cuando se da la independencia del Perú, a ti te deben haber contado, a ver, disculpa. Ya, un poco de agua. Profe, ¿qué ha tomado? Remedio. Ya, listo. Ha tomado su chicha de jora, profesor, de Irán. Ya, nada. Ahora, la cuestión es esta, a ver. Entonces, habría que ver.
Una de las batallas epónimas, una de las batallas más importantes es la llamada batalla de Ayacucho, ¿no? ¿Ya? Batalla de Ayacucho. En Ayacucho, ¿qué ocurrió? En Ayacucho, y esto tú lo debes conocer por el colegio, ¿no? El ejército patriota era menor que el ejército realista. Pero a pesar de eso, los patriotas se repusieron y finalmente derrotaron a los realistas. ¿Correcto? Esa es la versión. Entonces vamos hacia la batalla de Ayacucho y tratar de entenderlo. A ver, vamos a la batalla de Ayacucho. Dice que el ejército realista era mayor que el ejército patriota. Y muchos sobreentienden que si el ejército realista era mayor, el ejército realista estaba conformado por españoles. Y el ejército patriota estaría conformado por todos los peruanos y principalmente se entiende indígenas, ¿no? Entonces eso quiere decir que si el ejército realista era mayor que el patriota, en Ayacucho, en la Pampa de Quinoa, habían más españoles que ayacuchanos. ¿Puede ser? Profe, claro que no, ¿no? O sea, no lo podría entender así. O sea, en Ayacucho había más españoles que en España. Entonces no es lógico, ¿no? No es lógico. Listo. Profe, ¿qué me está diciendo? ¿Que los peruanos eran más? No, lo que te quiero decir es que cómo estaban organizados patriotas y realistas tenía que ver con qué? Tenía que ver fundamentalmente con eh, la composición en base a, tanto en patriotas como realistas, habían criollos, habían mestizos, habían indígenas, e inclusive el 80% de ambos ejércitos, y inclusive en el patriota mucho más, digo en el realista mucho más, eran indígenas. Por eso que previo inclusive a lo que fue la batalla de Ayacucho, ¿ya? En la noche previa hubo una suerte pues de cena donde se reunieron los dos ejércitos. Motivo, porque dentro de ese ejército, al haber pues campesinos, había hermanos, habían primos, habían padre e hijo que estaban en diferente bando. Profe, pero en el sector realista habían españoles, claro, también había españoles, pero no eran la mayoría. Profe, pero en el otro lado habían también esclavos. En el realista no, en el patriota sí, esclavos que se sumaron. Profe, que así estaban compuestos así. Entonces, profe, fue una guerra entre peruanos, el proceso de la independencia. Sí, al final fue una guerra entre peruanos. Profe, se parecen a las elecciones, ¿no? Señores, esto es lo que actualmente tiene mayor fuerza. Pero basado en ello, ya hemos entendido los diferentes conceptos para poder entender el proceso independentista. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Se me ha entendido? Sí, Sí, profesor. profesor, Sí, todo claro. profesor. ¿Sí? Sí, profesor, todo Ya, claro. listo. Entonces ya, teniendo esos ya propuestos teóricos, eso nos ayuda entonces a poder entender este proceso de las corrientes libertadoras. Las corrientes libertadoras no son la parte final del proceso de la independencia. Las corrientes libertadoras son la conclusión de un proceso que se inició mucho antes. ¿Cuán antes? Sigue siendo una discusión, ¿ya? Entre las rebeliones de 1811 al 15, entre lo que va a ser para otros la independencia, aquí no, la lucha de Tupac Amaru en 1780. Pero lo que sí estamos de acuerdo en la gran mayoría de historiadores es que esto no se inició con don José de San Martín. Lo de José de San Martín aquí es la culminación de todo un proceso. ¿Ok? Entonces, profe, independencia concedida, hay de ambos. Hay concedida y hay conseguida. Lo que pasa es que habría que ver quiénes son los que luchan, por qué luchan, cuáles son los intereses. Y eso nos ayudará a tener una visión mucho más clara de la independencia. Por eso, como yo les decía a tus compañeros en otro aula, el objetivo de la clase no debe ser sumar datos. ¿Cuántos soldados son? ¿Cuántas balas cayeron? Eso no es lo importante. ¿A qué horas empezó la batalla? Si fue un día el lunes, fue un miércoles. Eso no te va a venir en esa misión. E inclusive,
Tenemos que ir mucho más allá de simplemente aquello que me pide el examen de admisión. Entenderme como tal. ¿De dónde vengo? ¿No? O sea, ¿cómo terminé así? Entonces, hablemos de esas corrientes. Concepto. Fueron campañas político-militares impulsadas por las oligarquías comerciales. Aunque cuando a veces se utilizan este tipo de términos, ¿no? Oligarquía, aristocracia, hay algunos que dicen, no, este es un término rojo, estos son de los comunistas. No, no, no. Lo buscamos en el diccionario y lo vamos a encontrar. Lo buscas en la RAI y lo vas a encontrar. Y cuando hablas de la oligarquía, estás hablando de un puñado de gente de gran poder económico, fundamentalmente, en ese caso, relacionado pues al sector comercial. Profe, es que los ricos son los malos, los pobres son los buenos. Yo no estoy diciendo eso. No podemos hablar de que quién es bueno, quién es malo. Si el criollo es malo y el indígena es bueno. No. Hay que entender las particularidades. Hay que ver cómo interactúa. La sociedad es mucho más compleja que las matemáticas. En la matemática tú tienes certidumbre. En la matemática tú sabes que 1 más 1 es 2. Tú sabes que multiplicando, dividiendo, sacando una inecuación, vas a tener un resultado. Pero en el caso de la sociedad es mucho más impredecible. Y en el caso de la peruana, mucho más todavía. Por eso le decía, en el caso del Perú, de lo único que puedo estar seguro es de que no hay cosa segura adelante. Ya. Este, entonces, cuando nos decimos, ¿no? Nosotros decimos, ¿no? Fueron campañas político-militares impulsadas por las oligarquías comerciales periféricas. Claro, es que las corrientes libertadoras no nacen en el Perú. Están naciendo en Caracas, Bolívar. Están naciendo en Buenos Aires. Estamos hablando de San Martín. Y todas estas van a ir confluyendo en el Perú. ¿Por qué llegaron al Perú? ¿Por qué hablamos de aquí, ¿no? La corrida aquí, la oligarquía comercial periférica de Caracas, de Buenos Aires? De alguna manera ellos se habían ido fortaleciendo a partir de las reformas borbónicas y poco a poco entendían que su relación con España ya no era necesaria, que su relación con España más bien los debilitaba, que el comercio monopólico con España no incentivaba su desarrollo. Entonces, frente a ello, ¿ya? Frente a ello, ¿qué se necesitaba entonces? Ellos necesitaban establecer mayores lazos comerciales con Inglaterra. Y la única manera de poder consolidar esos lazos comerciales con Inglaterra era rompiendo pues con España. Cosa contraria ocurría con el caso del Perú, principalmente con la gente de Lima. ¿Por qué? Porque en el caso de Lima, Lima añoraba todavía lo que era su relación con España. Lima y principalmente el Callao se habían ido beneficiando de todo lo que había sido el comercio monopólico y exclusivista con España. Hubo una época en la cual el puerto del Callao prácticamente fue el puerto más importante de toda Sudamérica, pero poco a poco iba decayendo. Pero no había desaparecido. Todavía seguía siendo fuerte esta aristocracia limeña. ¿En base a qué? En base al comercio monopólico con España. No se había roto ese comercio monopólico. Por ende, la gente de Lima entendía que la única manera de poder mantener sus privilegios, la única manera para poder mantener su estatus social y económico, era manteniendo el lazo con España. Por eso que tenemos aquí al sector más conservador, al sector que no quiere independencia, al sector que prácticamente va a hacer hasta lo imposible por mantener su relación con España. Profe, entonces era una Lima conservadora, una Lima que no quería cambios. Pregunta, Perú del día de hoy, ¿se parece? Sigue igual. ¿Ya? ¿Ya? Profe, no, pero no hable así, yo también vivo en Lima. Yo estoy hablando de la élite. Yo estoy hablando de la élite. ¿Ya? Entonces, profe, pero era una élite potente y todo. Yo, no, era una élite dependiente. Ya, si fuera una élite como la norteamericana que estuviese impulsando de alguna manera su desarrollo interno, pero no. Vivía principalmente del comercio monopólico, de la producción azucarera en la costa norte y de alguna manera de la exportación lanera desde Arequipa. Prácticamente eran Trujillo, ¿ya? Lima y Arequipa, quieras o no, los sectores más relacionados en ese momento a España. ¿Te suena con tu voto electoral último? ¿Te suena o no te suena?
¿Ves? ¿Ves por qué es importante aprender historia? Pero dice, ¿no? Estas corrientes libertadoras convergieron en el Perú para consolidar la autonomía política. ¿Consolidar qué cosa autonomía? Es que ellos lograron su autonomía política, lograron su independencia, pero ellos no podían cantar victoria sobre su independencia si no terminaban con el centro de poder realista, porque aquí estaba el bastión realista. Entonces, esto era un peligro, porque en cualquier momento España se podía recuperar y podía llevar desde el Perú campañas para terminar con los procesos de independencia, tanto en el norte como en el sur. La única manera de poder consolidar su independencia era terminando con el virreinato del Perú, que este territorio se proclame pues independiente. Por eso que si alguien ha ido a Ayacucho, fundamentalmente a las papas de quinoa, habrá visto que no solamente flamea la bandera del Perú ahí, que no, claro, están las banderas de diferentes países sudamericanos. Motivo, profe, porque en la batalla de Ayacucho no conseguiste la independencia solamente del Perú, sino la independencia de las ex colonias hispanoamericanas. Por eso, profe, pero dice bajo apoyo del capital inglés. Claro, Inglaterra va a apoyar. Y Inglaterra va a tener presencia, ya, el capital inglés en la corriente libertadora del norte y del sur, inclusive mucho más en la del norte con Bolívar. Pero ¿y por qué Inglaterra tiene, no sé, tantas ansias de que estos territorios se vuelvan independientes? Seguro que los ingleses en ese momento querían la libertad del mundo, querían que todos seamos iguales, profe. No. Inglaterra estaba en plena primera revolución industrial. Y en plena primera revolución industrial, Inglaterra necesitaba cada vez de mayores mercados. Europa se le estaba escapando de las manos. La incursión de Napoleón Bonaparte dominando toda Europa ya era un problema. Entonces, sabía muy bien Inglaterra que en el futuro ya no iba a poder mantener su gran producción, y su gran venta de esos productos textiles, fundamentalmente en Europa. Entonces tenía que buscar nuevos, ¿ya? Y nuevos países, como por ejemplo en el caso de España, el caso de las colonias españolas, ¿no? Por ahí me preguntan sobre Napoleón. Bueno, Napoleón es francés, nace en la isla de Córcega, de ahí se le llama el Gran Corso, ¿ya? En ese momento Córcega, bueno, actualmente parte es una ciudad, es una isla cerca de Italia. En ese momento era territorio, ¿ya? Territorio, colonia francesa, ¿ya? Es colonia francesa, por eso, ¿no? La cuestión es que eh, finalmente Inglaterra necesita nuevos mercados. Inglaterra entiende que estos van a ser esos nuevos mercados. Ahora, mientras tanto, ¿qué está pasando en España? Muchas veces cuando se habla de qué está ocurriendo en España, lamentablemente en algunos libros, ya preuniversitarios fundamentalmente, a veces se señala esto, ¿no? Mientras don José de San Martín está llevando a cabo su corriente libertadora en el Perú, o está proclamando la independencia en el Perú, Napoleón Bonaparte había invadido España, y producto de la invasión de Napoleón a España, España no pudo reaccionar a lo que estaba ocurriendo en el Perú. Bueno, eso no ocurrió. ¿Cómo que no ocurrió? No ocurrió, pues. Napoleón es derrotado en la batalla de Waterloo en 1815. Derrotado en la batalla de Waterloo en 1815, Napoleón es enviado a la isla de Santa Elena en África y en 1821 morirá. Entonces, entre 1815 y 1821 Napoleón está en África. Por entonces, pero no, en España están pasando otras cosas. ¿Qué está ocurriendo en España? Bueno, eso lo hemos visto la semana pasada, cuando hablamos de las juntas de gobierno, hablamos de la Corte de Cádiz. Recuerda que ante la invasión de Napoleón a España, hay un rechazo por parte de los españoles a la invasión napoleónica y al derrocamiento de Fernando VII, ¿no? El rey de España. Entonces, ante todo ello, se formó un gobierno transitorio, que es el gobierno de la Corte de Cádiz, que elaboró la Constitución de 1812, que otorgaba un conjunto de libertades. Hacia 1815 Napoleón es derrotado definitivamente. Pero ya en 1814
había sido su primera derrota en Leipzig. A partir de 1814, en España, empieza el proceso de la llamada restauración. ¿La restauración de qué, profe? La restauración de la monarquía. Claro, los liberales, muchos, se acercaron con su constitución de 1812 ante Fernando VII y le dijeron, Fernando VII, ¿te acuerdas que nosotros te protegimos? ¿Te recuerdas que nosotros buscamos que tú siguieras manteniendo algunas facultades? Y tú nos reconociste en la constitución de 1812. Así que ahora que te han retornado ya el trono como monarca, me imagino que vas a apoyar entonces las reformas que en algún momento se impulsaron. Ante ello, Fernando VII lo mirará y les dirá que, que, que yo firmé eso. Claro, tú aprobaste eso. ¿Estás seguro? Claro, tú no dijiste. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Profe, que no le cumplió con su constitución de 1812 y regresó a la monarquía, y con el retorno de la monarquía en el Perú, ¿ya? Desde el Perú, un señor que se llama Fernando Abascal llevó a cabo la guerra contra todas las juntas de gobierno y derrotó a todas prácticamente. Una es la que quedó en pie, que fue el caso de Buenos Aires. Por eso te decía que los diferentes países, cuando llevaron la segunda ola del proceso de autonomía, entonces entendieron que tenían que llegar sí o sí al Perú, porque desde aquí se había llevado a cabo el proceso antiseparatista. En 1820, en pleno apogeo de las corrientes libertadoras en Sudamérica, en ese momento, ¿ya? En ese momento entonces, desde España se envía un señor que se llama así, Rafael del Riego. Rafael del Riego viene con una escuadra a terminar prácticamente con estas corrientes libertadoras y devolver el dominio colonial español sobre estos territorios. Pero era muy tarde. Realmente habían ido avanzando las corrientes libertadoras. Rafael del Riego y los liberales en ese momento entienden que podemos hacer otra jugada. ¿Y qué es lo que hacen? Esa escuadra que había salido de España rumbo a América a terminar con los movimientos independentistas, dio la media vuelta y le dio el golpe de Estado a Fernando VII. ¿Golpe de Estado? Sí. Se estableció el llamado trienio constitucional. ¿Por qué, profe? Porque de 1820 a 1823 Rafael del Riego estará como autoridad en España, pero fundamentalmente serán las Cortes las que tomen el poder. Y se restituyó la Constitución de 1812. Y se le otorgó nuevamente las libertades a los americanos y a los españoles, de alguna manera por igual. Pero todo eso establecido en que en la Constitución. Ese es el contexto en el cual se está dando este proceso. El proceso de las corrientes libertadoras. Entonces en 1820, 1823, eso sí. En 1823 finalmente el gobierno de Rafael del Riego va a terminar. Y va a terminar, profe, ¿por qué? Porque va a haber una institución que se llama la Santa Alianza, un grupo de países monárquicos absolutistas que van a terminar con el gobierno liberal de Rafael del Riego y van a restituir a Fernando VII. Y cuando en algún momento España quiso volver a retomar el control colonial, para 1823 ya era tarde. Lo último que hizo España fue acudir ante la Santa Alianza y señalarle a la Santa Alianza que llevara a cabo la invasión a América, que de esa manera entonces se podía mantener el dominio colonial y evitar mayores países liberales. Profe, ¿qué ocurrió? Cuando la Santa Alianza ya estaba lista para poder actuar en América, en ese momento apareció Inglaterra y dijo, con ellos ni te metas. No, con ellos ni te metas. Te metes con ellos, te metes conmigo. Profe, lo máximo Inglaterra, siempre apoyando las libertades. ¿Estaba apoyando tu libertad? Estaba apoyando su nuevo mercado. Pero, profe, a nada, a nada. Entonces, ese es el escenario. ¿Ok? ¿Listo? Yo me imagino que todo lo que te estoy contando, te lo contaron en el colegio, ¿no? ¿Sí? ¿Igualito, sí o no? Nada, profesor. Nada, profesor. Nada. No, profe. Ya, ya, profe, no entiendo. Usted está destruyendo mi patria, profe. No puede ser. Su profe, su hermano de Historia Universal destruye mi religión. Usted destruye mi patria. ¿Qué va a quedar?
Y ya, listo. Vamos entonces a las causas. ¿Cuáles son las causas de este proceso de la independencia? Bueno, de manera general, las reformas borbónicas no solamente habían presionado económicamente a los criollos, ¿no? Recuerda que cayó sobre todos, ¿no? El proceso, por ejemplo, del COVID, el día de hoy, ¿ya? La recesión económica no ha golpeado solamente a los que más tienen o a los que menos tienen, no, a todos. Ha golpeado a la clase media. Muchas personas que eran de clase media y clase media baja han regresado a la pobreza. Muchas personas han tenido que vender bienes para poder conseguir un balón de oxígeno. Muchas personas han tenido que vender prácticamente ya cosas para poder comer. Muchos se han quedado sin trabajo. Entonces, por eso decía, ¿no? No creas que solamente golpea a los que menos tienen, a los que más tienen, también a la clase media. Todos son golpeados. Las reformas borbónicas golpearon a indígenas, golpearon a criollos, golpearon en ese momento a mestizos, a los mulatos, a todos. Pero la pregunta sería, ¿a quiénes golpeó más? Claro, golpeó más a los que menos tenían, ¿ya? A los que menos tenían. O sea, si tú te ríes de alguna manera con que alguien diga, no, pero por lo menos aunque sea comerás una vez al día, o por ahí tu compañero que dice, por favor, que no ingrese señor porque yo quiero seguir comiendo 3 veces al día. Bueno, hay gente que ha estado en ese contexto haciendo ollas comunes, que no tenía que comer. Profe, ¿qué es? Pero es que son ignorantes, profe, ignorantes. Con toda tu formación académica, con toda tu formación educativa, con lo poco que de alguna manera tienes, o lo que alguito más que tienes, que eh, si piensas de esa manera, realmente no sé para qué te ha servido la educación. Ya soy sincero, ¿ya? Pero bueno, hay que entenderlo, entender este contexto. Las reformas borbónicas presionaron económicamente, pero no todos reaccionaron de la misma manera. Como te dije, ¿no? En el caso de los indígenas hubieron rebeliones, ¿ya? Hubo fastidio por parte de los mulatos, hubo fastidio por parte de los criollos, que inclusive a nivel político, podemos agregar aquí, estuvieron marginados de los principales cargos públicos, y entenderás por qué, ¿no? Porque habían establecido, como te dije, su red de hermanitos, de compadritos, y prácticamente ahora los habían despojado por los nuevos cargos de confianza enviados por gente, enviados de España, ¿no? Las nuevas personas de confianza enviadas de España con el objetivo de acceder a los principales cargos públicos. ¿Qué más? El desarrollo de los comerciantes de Buenos Aires y Caracas, que estaban mucho más cerca al comercio con los ingleses. En el terreno social, los criollos de provincia se encuentran relegados frente al Tribunal Consular. Esta institución es interesante. Ya voy a hacer un trabajo de repente sobre esto. ¿Qué era el Tribunal Consulado? El Tribunal Consulado era aquella institución que regulaba el comercio monopólico y exclusivista en el Perú. Era donde estaban articulados los grandes comerciantes de Lima y Callao. ¿Ya? Entonces, en este Tribunal Consulado estaban las personas de mayor poder económico, ¿ya? En el Perú, articulado en este contexto a España. ¿Ya? Ese es el llamado Tribunal del Consulado Limeño. Este tribunal, ¿ya? Este Tribunal del Consulado Limeño, estaba aquí, ¿no? Estaba compuesto principalmente por sectores criollos, ¿ya? Principalmente por sectores criollos. La cuestión es que este sector criollo, ¿ya? ¿Ya? Uy, ¿qué pasó por aquí? Firulai, ya. Entonces, Firulais también votó, profesor. ya, listo. También está molesto, está molesto aquí Está con su peleando. historia. Está molesto con su historia, Firulai. Ya, la cuestión es, entonces que este tribunal de consulado representaba a la centralidad limeña, ¿ya? A los grandes comerciantes en Lima. Pero frente a ello teníamos también a los criollos de provincia, y los criollos de provincia se encuentran relegados, pues. Pero recuerda, ¿dónde ha estado el movimiento previo al proceso independentista? Ha estado principalmente en provincias. Ha estado en Huánuco, en Tacna, en Cusco.
Profe, pero esa es la gente que votó por Castillo, profe. Ah, ya desde esa época ya eran rojos, profe. Eh, Ya, no, no, quiero que entienda. ¿Ves? Por eso la historia es interesante, ¿no? Mira cómo se está moviendo el escenario. Ahí estaba la gente que de alguna manera, y ni siquiera que estaba pidiendo independencia entre 1811 y 1815, estaba pidiendo igualdad, igualdad de trato, ¿ya? Nada más, ¿no? Al otro lado, ¿ya? Al otro lado tienes el Tribunal del Consulado Limeño. Y los miembros del Tribunal del Consulado Limeño, ¿ya? Entendían que no había otra manera que mantener los lazos con España. Así está articulado. Para la gente del Tribunal del Consulado no existe Huancavelica, no existe Ayacucho, no existe Cusco. Ellos están pensando más en Madrid. Ellos están pensando más en Sevilla. Viven de espaldas a lo que ocurra al otro lado. Tampoco importa. Y en el terreno social ellos entienden que la sociedad así como está, funciona. Con indígenas que han nacido para ser sirvientes, con esclavos que no valen ni siquiera, ¿ya? Aquí ni siquiera valen la tierra que pisan. Son simplemente cosas, ¿ya? Son cosas que los utilizó para el trabajo doméstico, para cargar. Y si alguna esclava la utilizo para que me sirva sexualmente, lo tiene que hacer, porque simplemente es un esclavo. Profe, pero eso es entre racismo, explotación. Así era la sociedad virreinal. Mucho de eso no va a cambiar hacia la época de los inicios de la República. Bueno, es el escenario social. En el terreno ideológico tenemos la ilustración, pero como te dije, la ilustración que llega al Perú es una ilustración mucho más light. ¿Cómo que una ilustración mucho más light? Bueno, por aquí todavía hay un poco de terror, hablar pues de descabezar al rey con guillotina, ¿no? Eso es bárbaro. No, aquí es cierto, la razón debe de buscar mejoras en la sociedad, pero esas mejoras en la sociedad no pueden ser tan radicales. ¿Ya? No pueden ser tan radicales. No, no, ¿ya? Tenemos la influencia de la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, sí, de alguna manera, sí. O sea, sí, pero no es algo así, ¿ya? Algo así. Por ejemplo, algunos de estos ilustradores dicen, oye, y si establecemos libertad de culto, y si establecemos libertad de culto, cualquiera que elija ese culto, no, 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 no. Con la iglesia no te metas. ¿Cómo te vas a meter con Dios? Con eso no. Y esas van a ser tus primeras constituciones, ¿ah? En tus primeras constituciones se va a establecer claramente que todos somos católicos. Profe, ¿qué? Claro. Ahora, quiero ir un poco más allá. El miedo, así como lo habíamos definido en la clase pasada, el miedo nuevamente. ¿Y el miedo a qué? Ya no solamente es el miedo a Tupac Amaru, ¿ah? O sea, ya no solamente es el miedo al indígena rebelde, ¿ya? ¿El miedo a qué, profe? A la revolución haitiana, ¿ya? Profe, ¿qué es la ilustración? La ilustración, ¿no? Eso lo han visto en Historia Universal, ¿ya? La ilustración tiene que ver con este, este movimiento filosófico, cultural, académico, que en base a la razón prácticamente entiende que se puede cambiar el mundo, ¿ya? Ahí encontramos entonces la ilustración. Pero bueno, quiero referirme al caso de el miedo de la revolución haitiana. Cuando nosotros hablamos de Haití, ¿Haití qué era, profe? Haití era Haití era una colonia de España, ex colonia, digo, bueno, primero había sido colonia de España, terminó siendo colonia francesa. ¿Ya? Al final los franceses le arrebatan el control sobre Haití. Pero en Haití quienes tomaron el control del gobierno no fueron los nativos, además que ya no había mucho debido a que los habían masacrado y habían sido reemplazados gran parte de ellos por fuerza laboral afrodescendiente, ¿no? Entonces, profe, como consecuencia de ello, ¿qué ocurrió entonces en Haití? En Haití, ¿ya? ¿Ya? En Haití se rebelaron los esclavos. Aquellos que
los europeos entendían que eran cosas que ni siquiera los revolucionarios franceses pensaron en otorgarle igualdad. Esos, ¿ya? Esos que lo entendían como cosas, se rebelaron. Y no solamente se rebelaron, degollaron personas, ¿ya? Degollaron colonos en Haití. Eso terminó en una masacre. Eso sí causaba miedo. ¿Ya? Eso sí causaba miedo. Y cuando se empezó a difundir eso entre los criollos, por ejemplo en Lima, ¿ya? Muchos entendían que eso era demasiado. Pues. O sea, yo podía entender hasta que el indígena se podía rebelar, ¿ya? Pero el esclavo, no, pues no, no hay forma. Y eso se va a difundir en este proceso independentista. Cuando los esclavos empiecen a sumarse a las fuerzas de San Martín, miedo entre la aristocracia criolla. Porque entendían algunos, inclusive decían, ¿no? Han venido a comerse a nuestros hijos. O sea, los tomaban como bestias. Señores, ese fue el Perú del proceso de la independencia. Racista, segregacionista, ¿ya? Lo bueno es que el Perú ha cambiado y desde Lima las cosas ya se ven diferentes. De ninguna manera alguien tendría esa visión, ¿sí o no? ¿O sí? Profe, ya, suave, profe. Profe, se le está pasando la mano. No, y ese es el otro problema, como le decía, ¿no? Eh, inclusive, no te entiendes en la misma Lima, porque cruzas Pucusana, cruzas Ancón, o cruzas de repente, no sé, el peaje en la carretera central, algunos se entienden como totalmente limeños. No está mal, no podemos hablar de un odio al limeño tampoco. Lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Entendernos, ¿qué somos? Preguntarnos qué somos. ¿Es tan difícil? Es tan difícil. Ya, pero bueno. Entonces tenemos aquí los antecedentes. Estos antecedentes lo habíamos visto en la clase pasada, desde la formación de las juntas de gobierno. Recuerda que en el Perú también se dio la Junta de Gobierno del Cusco, de 1814 a 1815. Y finalmente, pues, el virrey Abajala aplastando a todas las juntas de gobierno, excepto a la de Buenos Aires, financiado por el Tribunal del Consulado. O sea, el Tribunal del Consulado, o sea, los comerciantes de Lima, de manera directa o indirecta, apoyaron finalmente a Abascal para terminar con los otros movimientos independentistas. O por lo menos con los movimientos juntistas, podemos decir en ese momento. Por eso que una vez que se formaron las corrientes de libertad, le dijeron, tenemos que llegar al Perú. Profe, por la hermandad, no, porque yo no puedo sentirme tranquilo con mi independencia si no se ha logrado la independencia del Perú. Por eso las dos llegan al Perú. Corriente Libertadora del Sur. Su origen está en la ciudad de Mendoza, de ahí van a partir, pero el financiamiento viene de parte de los comerciantes de Buenos Aires. Recuerda que Buenos Aires ha intentado apoyar movimientos en el sur peruano. La rebelión de Cel en 1811, la rebelión de Payardegui también en Tacna de 1813. Entonces ha intentado participar, no se logró finalmente el proceso independentista, eso es otra cosa. ¿Ya? La cuestión es que finalmente San Martín, retornando de haber participado en España en las guerras contra Napoleón Bonaparte, que San Martín peleó contra Napoleón, claro. San Martín su formación militar la ha culminado en España. ¿Por qué ha defendido España? Ha defendido a España. Traidor, no. En ese contexto, ¿dónde más te ibas a formar? Pues? Entonces, se formó en España, pero en España, ya estando en Europa, empieza a tener los primeros contactos con grupos separatistas, principalmente con la llamada Logia Americana,
que es este grupo de personas que está difundiendo la idea de independencia. San Martín, convencido de la necesidad de separarse de España, va a fundar su propia logia, la llamada Logia Lautaro. En esa Logia Lautaro va a incorporar a un señor que se llama Bernardo O'Higgins, que más adelante llegará a ser presidente de Chile. Pero bueno, así entonces se organiza. ¿Desde dónde sale? Sale de la ciudad de Mendoza, rumbo a Chile. ¿Por qué a Chile? Porque entiende que el Alto Perú es difícil de sobrepasar. Alto Perú, Bolivia en ese momento, bueno, no existía todavía, ¿ya? Pero es el Alto Perú, ¿ya? Eso es el Alto Perú. Y la zona del Supregono era ahí donde estaba el bloque, ¿ya? El bloque del ejército realista. Ahí estaba la fuerza principal del ejército realista. Entonces, sobrepasar ello era difícil. Por eso que San Martín dice, no, estratégicamente vayamos a Chile. Vayamos a Chile, obtengamos el apoyo de los comerciantes de Chile, ¿ya? Apoyémonos en las armas que se encuentran en Chile y a nivel naval lleguemos a Lima. Tomando Lima, podemos entonces avanzar mucho más. Bueno, es una propuesta, ¿ya? Es una propuesta. ¿Qué más? Tenemos la campaña a Chile. En la campaña a Chile se logra el control de Santiago en la batalla de Chacabuco, en Cancha Rayada es derrota, en Maipú se da la victoria final, y duró mucho más de lo pensado por parte de San Martín, a tal punto que San Martín tiene que regresar nuevamente a Buenos Aires a pedir que se le brinde un mayor apoyo económico. En Buenos Aires es problemático. Buenos Aires finalmente ha levantado las banderas de la República, ha nacido la República Argentina. El problema es que la República Argentina en este momento está en un debate y hay una suerte de guerra civil en Argentina, ¿ya? De un lado, los que quieren una república federativa, ¿qué quiere decir? Con diferentes estados que tuvieran el mismo poder de decisión que Buenos Aires. Y del otro lado, la república unitaria, donde Buenos Aires sería la capital y sería la centralidad de toda Argentina. Entonces, esto había llevado a una suerte de guerra civil en Argentina y eso va a ser tomado por parte de San Martín para que cambie su propuesta de qué lograr en el Perú. ¿Ya? De qué lograr en el Perú. Yo te recomiendo ver esta serie que se llama El Último Bastión, que está en Netflix, aquellos que tengan acceso a ello. ¿Ya? Entonces, ahí está el caso entonces de San Martín. Ya, pero en YouTube hay algunos capítulos, no te preocupes. Ya. Ahora, ¿qué más? Tenemos entonces el debate entre San Martín y Lord Cochrane. Pero previo a ello, habría que decir que se organiza la campaña de Chile. La campaña de Chile se va a organizar entre ¿quiénes? Entre O'Higgins y Cochrane. Se ha contratado los servicios de Cochrane. Ojo, no es que él se ha sumado al proceso así por buen corazón. No, no. Se ha contratado los servicios de Cochrane. Tiene la experiencia naval para que ayude en este proceso a la independencia del Perú. Pero se le han contratado los servicios, claro, le van a pagar, claro, le van a pagar. Se organizó todo ello y así entonces ahora es llegar al Perú. El primero que llega al Perú va a ser Cochrane. Cochrane es el que va a saquear el puerto de Paita, va a agitar la costa peruana, va a empezar de alguna manera a crear zozobra en la costa peruana. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? En ese contexto, ¿ya? En ese contexto habría que agregarle algo más, ¿ya? ¿Qué hay que agregarle? Que el apoyo principal ha sido de los comerciantes de Valparaíso, ¿ya? La última etapa, con la firma del Acto Rancagua. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el financiamiento que le permitió a San Martín finalmente llegar a esos territorios, el apoyo para que San Martín llegue a esos territorios, fue de parte de Chile, de los comerciantes de Valparaíso. ¿Profe qué? Claro. Profe, me está diciendo que mi independencia se logró con financiamiento de Chile. Claro. No, profe. Ahí ya
¿Cómo va a decir eso, profe? Hay que devolver su plata, profe, ¿no? Me siento sucio, bro. Pero fue así, pues, ¿ya? Este, pero, profe, ¿por qué? Nuevamente, Valparaíso, y principalmente en ese momento la zona de Chile, era muy dependiente del Perú. Y si quería mantener su autonomía, había que ayudar en el proceso de la independencia del Perú. Pero también habían otras propuestas. Aquí hay un debate, el debate entre Cochrane y San Martín. San Martín propone que hay que empezar a conversar. Hay que conversar con la aristocracia limeña, trujillana, arequipeña, si es posible llegar a una conciliación, que ellos finalmente acepten la independencia y que ellos tomen las riendas de este país. Más lo está diciendo San Martín, ¿ah? San Martín no ha venido a hacer una revolución social, que los indígenas tomen el poder. No, no, no. Que la aristocracia limeña, trujillana y arequipeña rompa lazos con España. Listo. Que se den cuenta que ya no pueden mantener esos lazos. De esa manera se consolida la independencia de Argentina y de Chile. Entonces, no, pero no puede ser. Pero es así. Del otro lado, Cochrane dice, no, 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 hay que utilizar a las montoneras. ¿Qué son las montoneras? Hay que utilizar al campesinado. Utilicemos al campesinado. Y con el campesinado enfrentémonos directamente al español. Y si ellos creen que hemos venido aquí a degollarlos, hay que degollarlos, pues. Hay que hacerlo. ¿Ya? San Martín se opone ahí. San Martín dice entonces, no, no, hay que conversar. Entonces, ahí están las dos propuestas, ¿no? El debate. ¿Qué más, profe? Se da la expedición entonces de Cochrane, como te dije, es el primero que llega, prepara el camino para que llegue San Martín. San Martín finalmente desembarcará en Pisco establecerá su primer cuartel general. Y San Martín sigue manteniendo este objetivo, convencer a la aristocracia terrateniente, para que ellos finalmente apoyen la ruptura con España. Estamos en el contexto nuevamente, como te decía, del gobierno liberal de Rafael del Riego, y se da un primer acercamiento. El primer acercamiento entre San Martín, entre el bando realista y patriota. La primera conversación, que será la conferencia de Miraflores. En la conferencia de Miraflores, ¿ya? Tenemos al sector realista y patriota, y hay un nombre interesante aquí. Se llama Hipólito Unanue. Mi héroe, profe, si yo voy a ser médico, ese es mi héroe. ¿Y dónde está Hipólito Unanue? Es funcionario realista. Ha sido enviado por Pezuela. ¿Profe qué? No, profe, si es mi héroe, profe. Si yo he cortado su figurita y lo he pegado en mi cuaderno en el colegio. Mi colegio se llama Hipólito Unanue, profe. Pero en ese momento está en el sector realista. Y es normal. Es normal. Poco a poco muchos se van a ir pasando al otro lado. Al final, Unanue va a terminar en el sector patriota. Muchos generales para evitar perder su grado militar, de alguna manera, los beneficios, ¿ya? Que habían obtenido hasta ese momento siendo parte del ejército realista. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron en ese momento fue, entonces, sumarse al sector patriota. Se cambiaron. Y claro, inmediatamente borraron y dijeron, no, yo siempre fui patriota, por si acaso. Pero eso es solamente un año. No, ese es Gamarra. Ese es Lamar. Ese es Ramón Castilla. Profe, no, pero no puede ser. Eso van a ser mis primeros presidentes. Pero fue así, pues. Ya. Profe, no puede destruir mi historia, profe. Ya. Pero fue así. En esta conferencia de Miraflores, ¿cuáles son las propuestas? La propuesta de San Martín es la implementación de una monarquía constitucional. ¿Ya? ¿Qué es la monarquía constitucional? Esto es algo similar a lo que ya había en Inglaterra, donde el rey reina pero no gobierna.
donde el parlamento tome el poder y el monarca simplemente sea una figura decorativa, ¿ya? ¿Por qué San Martín propone esto? San Martín entiende que lamentablemente en el Perú, ¿ya? Lamentablemente en el Perú, habiendo sido el foco realista, si los criollos no quieren romper con España, no es, ¿ya? No es porque sean totalmente fieles a España, la madre patria, no. Si son fieles a España es porque quieren mantener su privilegio. Si San Martín le logra mantener algunos privilegios, es posible que se sumen a este proceso. Entonces, con la monarquía constitucional se le otorgará de repente una suerte de consideración dentro de una nobleza, pero acorde a los nuevos tiempos. Ya no la nobleza virreinal, ya no el vínculo con España. Entonces San Martín lo que quiere es una conciliación entre aquellos que quieren ruptura total, aquellos que quieren mantenerse. Entonces, como te decía, ¿no? Un paso light, ¿no? Un paso tranquilo, sin mayores problemas. Del sector realista dice, no es así. Aquí lo máximo que... ¿Tú quieres libertades? Tienes libertades. ¿Las libertades dónde están? En la Constitución de 1812. Aquí se establece la libertad entre español y criollo, la eliminación de la mitad, la eliminación del tributo indígena, ahí está. ¿Querían libertades? Ahí están las libertades. No, pero nosotros no estamos hablando solamente de libertades. Independencia no. Por ende que no se pone de acuerdo. ¿Ya? No se pone de acuerdo en la conferencia de Miraflores. Profe, ¿qué más? San Martín ha enviado la expedición de los Andes, la expedición de Álvarez de Arenales. Álvarez de Arenales ha ido hacia la Sierra Central. El objetivo de Arenales es conseguir apoyo. ¿De quién, profe? El apoyo de las montoneras. ¿Quiénes son las montoneras? Son el campesinado. Que el campesinado se sume al proceso de cercar Lima. El objetivo es eso. Y bajo ese objetivo de cercar Lima, se llevará a cabo la expedición al norte por parte de San Martín. Más o menos es algo así, ¿no? ¿Ya? Es algo así. Borramos por aquí. Entonces, esto es Lima, y en ese escenario, lo que está haciendo San Martín es, habiendo desembarcado en Pisco, su gente está viniendo del sur, ¿ya? ¿Qué son los montoneros? Son el campesinado. Se le llama montoneros porque atacan así en montón. No tienen mayor estrategia de repente de ataque, pero ya atacan con ferocidad al enemigo. Ese es el campesinado. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí a San Martín. San Martín hace una jugada interesante. Logra llegar a la zona de Guaura y desde el norte empieza a bajar. Recuerda Álvarez de Arenales, se ha ido a la Sierra Central. Está viniendo por lo que tú llamarías el día de hoy la carretera central. Y a eso agrégale a Lord Cochrane con sus embarcaciones cercando toda la zona costera. Profe, y en el centro está Lima. Pues. Jaque mate. Se acabó. Profe, pero... y el virrey de turno no ha sabido cómo responder ante todo esto. Por ende, adiós virrey. ¿Qué pasó con el virrey? Motín de Asnapuquio. Es de aquí, ¿no? Es sacado Pezuela. Hay un nuevo virrey que se llama el virrey José de la Serna, y también será el último, pero ya está rodeado. Ante ello hay que pactar, hay que de alguna manera conversar, ¿no? Y eso se va a dar en la llamada Hacienda Punchauca. ¿Alguien es de Caraballo por aquí? ¿En este aula? ¿Alguien? No, pero sí ¿Sí? conozco. Ya, Punchau, ya. Entonces ahí, por el paralelo 42, por la Tupac Amaru, ya, vas a encontrar entonces ahí la Hacienda Punchauca. En Punchauca, o sea, si ya están en Caraballo, ¿no? O sea, ya no están lejos, ¿no? Entonces en Punchauca se da la reunión entre los realistas y los patriotas, igual no llegan a ningún acuerdo. 3 días después, ya la reunión es entre San Martín y la Serna. En esa reunión entre San Martín y la Serna, San Martín le propone a la Serna que sea el nuevo rey del Perú, pero que acepte la independencia. Y que la aristocracia limeña se encargue de organizar lo que va a ser el nuevo Estado. La Serna no acepta. Y no acepta por la misma presión militar que es sobre ellos. Más bien la Serna aprovecha todo esto ¿para qué? Para salir de Lima.
¿Sale de Lima? Sí. ¿A dónde se dirige? Al Cusco. ¿De viaje promoción, profe? No. ¿Ya? Se dirige al Cusco porque el Cusco será de ahora en adelante su nuevo centro de operaciones. San Martín ingresa, dice, a Lima de noche y Lima es terrible. La gente está en crisis. La gente está en crisis. ¿Ah? Algo así como el día domingo en la madrugada, algo así. Como yo tenía algunos amigos, ya, ellos eran, realmente lo estaban diciendo así, ya. Y una amiga el día de ayer me decía esto, ¿no? Para mí que todo esto es lo han ido trabajando desde los años 80, desde Abimael, sí. Esto es una conspiración del comunismo mundial. Ah, entonces, en Lima en ese momento, todos decían, uy, y ahora van a entrar las montoneras, ahora van a entrar aquí, ¿no? Los indígenas, los esclavos. Esto va a ser una revolución como Haití, se van a comer a nuestros hijos, ¿no? Nos van a sacar los ojos, nos van a sacar aquí, nos van a cortar el vientre, ¿ya? Van a cocinar aquí, no sé, van a cocinar con partes nuestras. Esta gente es caníbal. Profe, ¿qué? Sí, profe, entonces, ¿ese era Lima? Ese era Lima. Lima en miedo. San Martín se retira e ingresa. Una vez que ingresa a Lima, se va a reunir con los miembros de la aristocracia limeña y va a haber dos posturas. Algunos miembros de la aristocracia limeña que aceptan acercarse a San Martín y otros que todavía lo rechazan. Los que se acercan a San Martín dicen, señor, bienvenido, yo siempre fui patriota y había sido miembro del Tribunal Consulado. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¿Sí? ¡Viva San Martín! Porque ¿con qué objetivo? Mantener sus propiedades. Claro, profe, pero ¿cómo es posible? La gente, qué rápido cambia de bando. Sí, pues, así fue, ¿ya? Eh, y en aquel momento, ¿ya? Y en aquel momento, entonces, esta aristocracia criolla, ¿ya? Poco a poco va entendiendo que es necesario protegerse en San Martín. Además que San Martín le dice, ¿no? Señores, ¿saben qué? Yo he venido aquí a protegerlo. Aquí hay un documento que se llama Acta de la Independencia, que será necesario que lo firmen todos ustedes, de esa manera todos están de acuerdo con la independencia. En cabildo abierto. ¿Qué quiere decir? La gente, entonces, en una reunión pública, una otra asamblea, la gente empieza a firmar el acta. Pero si había gente que rechazaba a San Martín, claro, lo odiaban. Pero San Martín dijo, ¿lo firman o me voy? Y si yo me voy, las montoneras van a ingresar. Y si las montoneras ingresan, a ver, conversa con ellos, pues. A ver, háblales, pues. Dile que no, pero sí. A ver, háblales. No, señor, traiga ese documento. Hay que firmarlo. Se firmó por temor, por miedo. Profe, pero finalmente la gente ingresó. Mire este cuadro, todo está atiborrado. La gente se sube aquí a los techos para... Así no fue, ¿ah? Este cuadro fue hecho el año de 1921 durante el gobierno del señor Augusto B. Leguía. No, profe, este es un cuadro de San Martín proclamando la independencia en 1821. Es alegórico la proclama de la independencia, pero así no fue. No digo que no lo querían, no digo que las montoneras no ingresaron. Hubo gente, sí, pero era un grupito menor. A tal punto que San Martín hace la proclama en tres lugares. En la Plaza Mayor, en la Casona de San Marcos y en Barrios Altos. No, profe, pero si yo he dibujado esto en mi colegio, profe.
Yo me lo sé de memoria. Profe, si yo lo he pegado He de pegado mi lámina en el colegio. mi lámina. Yo entendí que siempre la independencia fue así. Bueno, la proclama no fue así, ¿ah? Era menos gente. Era un tabladío, inclusive. No, profe, pero usted en una clase no puede destruir todo lo que creía en el colegio. Y bueno, pues ¿no? Ya, mi vida es un engaño. Entonces, así se proclama la independencia. ¿Ya? Profe, desde este momento el Perú es libre por la voluntad de los pueblos y por la patria que Dios. Listo. Entonces, pero bueno, San Martín asume el protectorado, ¿no? ¿Qué es el protectorado? El protectorado es un gobierno transitorio, ¿ya? Transitorio. ¿Transitorio para qué, profe? Para cumplir con el proyecto de San Martín. Recuerda, el proyecto de San Martín es la monarquía constitucional. Como no hay en ese momento una constitución, está el estatuto provisorio. ¿Qué es el estatuto provisorio? Es el conjunto de normas que va a organizar al Perú. Pero recuerda que el Perú en ese momento está fraccionado. Está el Perú que controla la Serna en el sur andino y lo que está controlando San Martín y su gente, ¿no? Entonces, el estatuto provisorio establece, por ejemplo, que la mayoría de edad será ahora a partir de los 25 años. Imagínate, ¿ah? ¿Ya? 25 años, mayoría de edad. ¿Ya? El objetivo de San Martín, crear su forma de gobierno. ¿Qué forma de gobierno? La monarquía constitucional. Eh, Crea tres ministerios, el Ministerio de Relaciones Exteriores con García del Río, el Ministerio de Guerra con Monteagudo. Monteagudo es su brazo derecho, ¿ya? Él lo apoya. Eh, Monteagudo es un personaje sumamente odiado, ¿no? ¿Ya? Cizañoso, por ahí, ¿no? Eh, el Ministerio de Hacienda con Hipólito Unanue, que Unanue, claro, ya está en el bando patriota ya, ya cambió. Ya me di cuenta, profe, vio la luz, ¿no? Y ahora es ministro de Hacienda. La Cámara de Comercio, lo que fue el Tribunal del Consulado Limeño, se transformó en la Cámara de Comercio de Lima. Profe, ¿qué? Claro. Profe, pero si ellos apoyaron, financiaron todo lo que fueron los proyectos para terminar con la independencia. Bueno, ahora son patriotas, ¿no? ¿Ya? Se crea la Orden del Sol, una suerte de títulos honoríficos, aquellos que se han plegado al proceso de la lucha por la independencia. Se crea la Sociedad Patriótica, ¿ya? Una institución donde se tiene que discutir los planteamientos de San Martín y el objetivo es que finalmente la gente esté de acuerdo con la monarquía constitucional, ¿ya? Y además de eso, tenemos la oposición de un señor que se llama José Faustino Sánchez Carrión. Mientras en la Sociedad Patriótica todos dicen, está bien, la monarquía constitucional puede ser, Sánchez Carrión dice, no, la república. Estoy en desacuerdo. Eso no es la manera. Ya tenemos una voz entonces en ese momento que está discutiendo ahí. Se da la abolición del tributo indígena. Se da la ley de vientres. ¿Qué es la ley de vientres? De hoy en adelante no habrá más un esclavo en el Perú. Todo hijo de esclavo nacido a partir del 28 de julio nace libre. Se crea la Biblioteca Nacional. Se elimina la Santa Inquisición. Se establece de alguna manera igualdad entre los hombres. Pero recuerda, en el caso de los esclavos serán liberados a partir del 28 de julio los recién nacidos. Y eso bajo las normas del protectorado. Y recuerda que esto no es todo el Perú. San Martín poco a poco su gobierno se va desinflando, ¿no? Poco a poco empieza a tener problemas. Motivo, profe, falta mayor financiamiento. Cochrane, por ejemplo, está que le reclama que le pague. Como San Martín no le puede pagar, Cochrane agarra dos barcos y se va, pues. Él mismo agarró y se pagó él mismo. Y por eso que se tiene que nombrar a alguien que dirija el ejército, que es el almirante Guise, ¿ya? Tomás Guise asumirá entonces en ese momento la Fuerza Naval del Perú. ¿Qué más, profe? A ver. Ya. Como necesitamos financiamiento, se envía a un señor que se llama García del Río, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, criollo, ex miembro del Tribunal del Consulado. ¿Ya? Entonces, en ese momento se le encomienda la labor.
tienes que viajar aquí a Europa. Y tienes que traer dos cosas. Uno, un príncipe, alguien, ¿no? Ligado a las noblezas en Europa, que quiera ser rey del Perú. Y dos, un préstamo de Inglaterra. El príncipe no se logra, pero el préstamo sí. El problema es que el préstamo no llega en la época del protectorado. ¿Dónde llega el préstamo, profe? Llega ya cuando San Martín se ha ido para el Congreso Constituyente. Pero aquí hay otro dato. ¿Y cuál es el otro dato? Que del 100% de ese préstamo solamente llegó el 40%. Profe, pero y el otro sector se quedó en los bolsillos de García del Río. Recién estás formando tu Perú republicano, tu Perú independiente, y ya tienes tu primer acto de corrupción. ¿Por qué? Para que veas que somos rápidos, ¿no? Ya me dicen, ¿cómo la ley de vientres? Todo hijo de esclavo nacido a partir del 28 de julio nace libre. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Esa es la libertad a los recién nacidos hijos de esclavos. Profe, ¿eso no venía antes? No, esto es recién. Esto es con la ley de vientres. ¿Ya? Inclusive, en muchos casos no se va a cumplir. ¿Ya? Luego, en el caso del protectorado, finalmente San Martín, ante los problemas que tiene, va a buscar a Bolívar. ¿Ya? Se da la entrevista de Guayaquil. En esta entrevista de Guayaquil se llegan a dos posturas, ¿no? Postura sobre la forma de gobierno, San Martín monarquía constitucional, forma de gobierno para Bolívar, una república federativa, que tiene un proyecto más integrador a nivel de América Latina. La situación de Guayaquil, Bolívar señala que es la Gran Colombia la que debería tener el control de Guayaquil. San Martín señala que Guayaquil es del Perú. El apoyo militar para la guerra, al final no se llegan a acuerdo. Estos desacuerdos hacen que finalmente San Martín se retire. Se retiró, profe, sí. Pero antes de retirarse se convoca al Congreso Constituyente. Y el Congreso Constituyente, eso será en otra clase. Eso lo vemos la próxima semana. ¿Ok? Perfecto, ¿ya terminó? Sí, ya terminó. Vamos a las claves. No, profe. No me deje así, profe. Ya. Profe, este lugarcito, esta es la hacienda Punchauca. Ya. Práctica dirigida. Pregunta 1. Uno de los grandes ideales políticos de San Martín fue la propuesta que trataba de imitar el modelo político de Inglaterra, y eso fue la monarquía constitucional. 1. Dedo. 2. Bernardo O'Higgins fue crítico chileno, reconocido como padre de la patria de Chile. Listo. Se contrató, ¿no? Los comerciantes de Valparaíso contrataron los servicios de un reconocido marino inglés, Tomás Cochrane. 2. Casa. Pregunta 3. La renuncia de San Martín, luego de la conferencia de Guayaquil, tuvo varios factores. Entre uno de los más importantes, se debió a la oposición, ¿no? San Martín se retira por la oposición que hay, inclusive en Lima, frente a su proyecto monárquico constitucional, por si acaso. ¿Ah? Porque a veces he escuchado, no, San Martín era monarquista, claro, constitucional. 4. Luego del fracaso de la entrevista de Guayaquil, San Martín decidió retirarse y convocó al Congreso, pues, Congreso Constituyente. 4 casas. 5. Esta es la hacienda Punchauca, conferencia en Punchauca. Dedo. 5 dedos. 6. La etapa de la independencia del Perú, encabezada por San Martín y Simón Bolívar, tuvo como finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la etapa dirigida por San Martín y Bolívar? Eliminar el centro de poder realista, ¿no? 6 dedos. 7. Indique de las siguientes instituciones que se instaló después de 1800. Después de 1800 el Congreso. Lo demás es en el virreinato. 7 dedos. 8. La escuadra marítima de la Expedición Libertadora del Sur, que separará luego de la independencia de Chile, desde el puerto de Valparaíso, fue organizada por O'Higgins y Cochrane. 8 aviones. 9. Encargado de la Marina del Perú. Quien quedó fue Guise, después del retiro de Cochrane. 9. Beso.
10, durante el proceso de la independencia, la expedición de los Andes Centrales fue dirigida por Álvarez de Arenales. 10 dedo. 11, la proclama de independencia, se estableció que son ciudadanos, los mayores de 25 años, todo eso está en el Estatuto Provisorio de San Martín. Casa. 12, la intención del protectorado sanmartiniano fue ¿para qué fue la intención del protectorado sanmartiniano? Para formar un gobierno transitorio, ¿no?, hacia la monarquía constitucional. 12 besos. 13, San Martín funda y organiza la Sociedad Patriótica para difundir sus ideales políticos, la monarquía constitucional. 13 besos. 14, sobre el protectorado, señale lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero sobre el protectorado? ¿Fue nombrado prefecto de Lima José de Ribagüero? Sí. ¿Se creó la primera unidad del ejército peruano, se llamó Legión Peruana de la Guardia? Sí. ¿Se creó la Cámara de Comercio a partir de lo que fue el Tribunal Consular limeño? Sí. ¿Se produce la victoria patriota en la batalla de Macacona en Ica? No, aquí la victoria es para los realistas. ¿Estableció libertad de cultos? No, no hay libertad de cultos, ¿no? Entonces, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, avión. Y finalmente, la pregunta 15 dice, ¿fue un personaje cercano a San Martín? Ese es Monteagudo. Mientras que fue su ministro de Relaciones Exteriores, Juan García del Río. ¿Ya? No te olvides ese nombre. Él llevó a cabo tu primer acto de corrupción en el Perú. Ok. Listo. Con eso terminamos y nos vemos la próxima semana. Listo. Nos vemos. Cuídense. Chao. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.